Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto el saludarlos. Mi nombre es Eric y agradezco a la comunidad en la cual está al pendiente respectivamente de el contenido en el cual estoy haciendo llegar en las redes sociales, ya sea por Facebook, por YouTube e Instagram, en los cuales tienen que ver con respecto al enfoque psicológico y también al aspecto meramente humano y en la manera en la cual nos vamos desarrollando en nuestro día a día y contextualizando esta conexión entre desde mi pensar y desde el sentir hacia contextos mucho más complejos, subjetivos, en los cuales las situaciones plantean hechos en los cuales tienen una modificación en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones, en la conducta y cierta determinación hacia nuestra toma de decisiones. Por ello, muchas gracias. Si gustas compartir el video, si gustas retomar un comentario, con todo gusto puedes hacerlo, puedes comunicarte conmigo. Ya conoces mi Facebook, Eduard Ramos. Principalmente ante ello yo estaré contestando inquietudes, preguntas, debates, comunicación retroalimentativa de los temas en los cuales se van trabajando y principalmente esta parte de interactuar contigo, la manera en la cual piensas, en la manera en la cual tú estás sintiendo e incluso también esta parte de asesoramiento psicológico y ya sea la conexión a canalizar tus sentimientos, tu pensamiento, tus necesidades con un profesionista, en este caso un psicoterapeuta, con mucho gusto. Tienes mi apoyo y tienes el comunicado en el cual podemos hacer algo para nuestro bienestar interior y ante ello un bienestar exterior. Así que muchas gracias y bienvenido al tema del día de hoy, en el cual principalmente me gustaría abordar el tema de la vergüenza como emoción, ya que en ocasiones o algunas veces o contextualizando en nuestro día a día, la vergüenza tiene un impacto importantísimo en la manera en la cual nos expresamos ante ciertas circunstancias laborales, educativas, personales, en nuestro núcleo familiar, pero principalmente me gustaría abordarlo desde el punto en el cual tenemos planeado realizar alguna acción, en la que esta acción por parte de esta emoción nos lleva a situaciones aún más caóticas y situaciones catárticas en las que no sabemos cómo reaccionar o qué hacer. Principalmente ante ello lo abordo desde en el cual, en este caso, exponer un tema, exponer algún trabajo en algún grupo colectivo como tal o ciertos factores en los cuales influyen a aportar un tema o exponer o dar nuestro propio punto de vista, ya sea con las personas en las que nos rodeemos, es una parte que en ocasiones llega a ser muy fuerte para nosotros, principalmente con todo aquel contenido sociocultural en el cual tiene un peso importante, ya sea en el cual en este caso estemos exponiendo desde mi propia experiencia. La parte de comunicar ciertos temas o exponer en público para mí es una parte que me causa un miedo, una ansiedad, un estrés, la situación de sudoración, también la parte de que el corazón palpita más, son características en las cuales me cuesta mucho trabajo y aún así ese costarme trabajo lo estoy realizando ocupándome en estos medios comunicativos e incluso también en algún momento que no se encontraba la epidemia como tal, ir a dar talleres, conferencias, dar un discurso verbal y no verbal hacia las personas en las cuales se encuentran a mi alrededor. En lo que sé que estoy trabajando y estoy seguro que mediante la experiencia lo voy a ir abordando desde una manera, desde lo teórico hasta la praxis y de ello con un énfasis de gran impacto. Así que de igual manera esta parte en lo que tú percibas que de esta emoción vienen situaciones como pensamientos irracionales, emociones irracionales equívocas, que es parte de este proceso, pero es una parte en la cual tienes que trabajar con ello, principalmente desde un proceso psicoterapéutico y desde un proceso personal principalmente.
ya que el principal aspecto inicial es la propia interiorización con tu propia parte de funcionalidad de aceptación contigo mismo. Y no es una aceptación en la cual esto soy y lo acepto, sino es un proceso en el cual tiene que ver con el autoconcepto, yo cómo me veo físicamente, yo cómo me percibo en la manera en la cual estoy hablando, en verdad me escucho cuando yo estoy hablando, en verdad yo me estoy observando en la manera en la cual me estoy comportando en ciertos ámbitos, observo a los demás, observo el entorno, conecto con esa ansiedad, conecto con ese estrés, conecto con las emociones, ya sea alegría, ya sea felicidad, ya sea esta parte de tristeza, podría ser un enojo, también puede ser ante lo que si yo me estoy escuchando a mí mismo, algo que no está o salió como tal y no quería mencionar, qué pasa con ese enojo entre otras situaciones como tal principalmente. Ante ello es importante también el llevar un aspecto mucho más importante y trabajarlo. Yo te recomendaría desde la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional emotiva, también son aspectos esenciales en los cuales pueden apoyarte y tener un contexto más amplio ante estas situaciones en las que tú estás viviendo, si es que hay una parte que tú observas que requieres trabajar, estas habilidades que tú requieres seguir día a día para mejorar, es una manera amplia en la cual puedes ir trabajando y puedes ir retroalimentando ante los aspectos en los cuales te he mencionado como tal. Y ante esto, el mencionarte qué es lo que requieres hacer, si más que nada la aceptación de un grupo, la aceptación de los iguales, hacia dónde se dirige esta aceptación como tal, y ante esta aceptación vamos a ir dirigiéndonos hacia los objetivos planteados y también la parte inicial de trabajar con todo este tipo de contenido como tal. Y lo mencionado, el hacer ciertos aspectos en los cuales tienen que ver con un hecho de riesgo, algunas personas en las cuales hacen referir a esta situación, por ejemplo, digamos una exposición que tienes que llevar a cabo con un cierto grupo y ya empieza toda esta parte del pensamiento e ir etiquetando que te va a salir mal, que no estudiaste lo suficiente, que no se planteó como se tenía que haber planteado. Todo este tipo de pensamientos desde él debería haber hecho, tendría que, por qué a él le sale mejor que a mí. Desde ahí podríamos también ver esta parte de la sobregeneralización de a todos les sale bien y yo soy el único que no me sale muy bien. Esta parte de observar el pensamiento negativo y positivo como algo en lo cual no hay más allá, solamente hay estos dos tipos de contextos y es lo que hay. ¿Y qué busco? Lo bueno y lo malo, y no me permito ver otro tipo de matices en los cuales pueden fortalecer toda esa parte de autenticidad conmigo mismo. Principalmente yo hago referencia sobre la autoeficacia personal percibida porque es un aspecto en el cual en ocasiones nosotros como personas tenemos las herramientas, las trabajamos, pero pensamos que no somos lo suficientemente cuando ya estamos en la parte de la praxis, que esto lo hubiese estudiado más, pero ya estás ahí y qué mal puede salir o qué pone en riesgo estas situaciones al quedarte y no haberlo hecho. Principalmente es una situación en la cual si tenemos este temor, principalmente como recomendaciones el interactuar con una persona que tenga mayores conocimientos al tema, tener una comunicación recíproca con otra persona e igual de grupo, tener esta reciprocidad con los individuos en los cuales nos vamos rodeando, esta interacción, buscar estrategias, herramientas de aporte ante lo que se está viviendo mediante la experiencia y referirte a ti mismo que las herramientas las tienes tú principalmente. Si no percibes tener las herramientas, desde mi punto de vista es trabajar desde un proceso psicoterapéutico en el cual te vaya guiando y tú vayas encontrando las herramientas que principalmente hagas mencionar que no la tienes, o si las tienes, hacer un bosquejo de lo que sí tienes mediante tus habilidades, mediante la parte de interiorizar contigo mismo, mediante las situaciones de tus redes de apoyo. También es esencial la parte de apoyo
eficaz que tengas con las personas, no un apoyo tóxico en el cual te haga referencia que lo que estás haciendo no te va a salir bien, que eres un torpe, y de ahí viene toda esta interacción negativa contigo mismo. Entonces principalmente buscar herramientas en las cuales tú consideres que sean eficientes para ti y tengan una retroalimentación viable ante las situaciones en las cuales vayas a llevar a cabo principalmente. Entonces es importante, y yo te hago mencionar, qué tan malo puede ser el hacer lo que estás pensando hacer. Principalmente ese sería el primer paso. Hazlo, simplemente no lo pienses y no divagues, porque en ocasiones llega a haber esta situación de que te detengo o me detengo, pero no sé qué hacer. Si no ya lo tienes planteado, hazlo y a ver qué pasa con ese haberlo hecho, principalmente que nos va a llevar a muchos factores en los cuales te vas a dar cuenta qué trabajar y qué reforzar ante lo sucedido con otra persona. Y yo te preguntaría desde esta parte también, eh, el incentivarte a pasar vergüenza desde una temática totalmente teórica que retoma eh, Ellis con respecto a la psicoterapia, mm, terapia racional emotiva principalmente. Entonces ante ellos son herramientas en las cuales tú puedes vivir o contextualizar con un psicoterapeuta respectivamente esta corriente. Yo te lo abordo desde una perspectiva teórica, no soy especialista, pero tengo los fundamentos y soy especialista en la parte del contenido psicológico como tal. Así que si tú quieres retomar un proceso, yo te mencionaría que lo retomes con alguien el cual esté retomando esa corriente, un especialista o otra función en la cual tú creas que es totalmente eh, viable para ti, principalmente ante esto. Y cerrando este punto, el mencionarte también el autoconcepto condicional como tal es una parte también que es un fundamento ante ciertas interacciones que te hacen retomar aspectos que llevan hacia lo que estoy haciendo para mí me va a funcionar, y esta toma de un juicio de un propio valor hacia lo que me conviene y lo que no me conviene como tal. Principalmente son factores muy evidentes en los cuales tenemos que retomar, son factores en los cuales tenemos que indagar cuáles son los aspectos que me causan miedo, que me causan insatisfacción, fobia, otras situaciones, ya que si no se trabaja como tal, podemos llegar a situaciones totalmente psicopatológicas, pero tampoco me gustaría patologizar todo, ya que hay situaciones meramente humanas, como por ejemplo tener miedo, tener estrés, tener ansiedad, ya que eso no se nos va a borrar, sino tampoco se nos va a extinguir de nuestra vida. Vamos a ir retomando ello, ya que tienen también una connotación importante. Digamos, el miedo puede ser que nos detenga, pero también el miedo puede ser un incentivador o percibir las situaciones de diferente manera, y ante ello llevar a situaciones aún mucho más complejas como tal. Entonces principalmente no te puedo mencionar que todo hay que patologizarlo y etiquetarlo como tal, sino hay situaciones meramente humanas en las cuales sí tenemos que trabajar, seguir manteniendo un equilibrio y tener esta parte de interacción con nuestra mente y con nuestro cuerpo e incluso con nuestros sentimientos como tal, y todo este contenido desde un trabajo multidisciplinario es importante para llevar toda esta parte emocional ante las situaciones de acción. Y ante ello también la parte de la vergüenza también tiene un peso importante en la cultura, ya que el peso, como podemos, el peso importante que causa la cultura es ver la manera de las burlas, ver la manera de la inferioridad, de que yo lo hago mejor que tú no eres más que yo, características en las cuales en ocasiones vas creciendo en diferentes ámbitos mediante tu propia experiencia, y hay personas en las cuales no les checa lo que tú estás haciendo y empiezan a divulgar, empiezan a murmurarte, a tener juicios en los cuales tú consideras qué hacer con ello principalmente. Entonces ante esto, ¿qué hago con ello? Es, ¿este constructo me lo creo o no me lo creo? O también la parte familiar tiene mucho que ver con este contenido que tiene como nombre los introyectos, que son ideas equívocas o irracionales que papá o mamá nos hace plantear
Principalmente esto me funciona un ejemplo en el cual un individuo se pone un arete y le hacen mencionar eres gay o eres un maricón o los hombres no usan aretes como tal. Desde mi punto de vista estos son introyectos que dañan toda esta reapertura del yo y nuestra propia identidad, ya que ante ello el único individuo que tiene la capacidad para decidir de sí mismo es cada uno de nosotros principalmente, y ante este punto referir qué hago con ello, hacia dónde me dirijo y qué retomo en las acciones con esto. Principalmente yo me quedo con eso y mencionarte tú qué opinas respectivamente a todo este constructo que también tiene un peso, y no digamos más desde las partes en las cuales te hacen mencionar que tienes que usar esto entre ciertas características, tienes que ponerte esto para ser una persona mucho más eficaz, situaciones en las cuales no son muy satisfactorias y a que nosotros tampoco nos hace una situación de bienestar psicológico. Ante ello este punto es importante. También la parte de exponer, y yo hago mención de esta parte del exponer porque en ocasiones cuando yo exponía en clase me ponía nervioso y empezaba a sudar y tenía esta parte de que alguien ya me está viendo feo o no lo estoy haciendo de la mejor manera, e incluso en las videoconferencias o los talleres que he impartido de manera presencial y de manera digital hay esta parte de sudoración, la voz empieza a tener un tartamudeo como tal, la visualización observativa no es totalmente concreta hacia el objeto a quien yo me quiero dirigir. Entonces son trabajos en los cuales tenemos que ir retomando como tal. Y ante esa parte de que nos expongamos a la vergüenza, yo empecé a hacer esto por este incentivo y por mi propio proceso psicoterapéutico que estoy llevando, pero principalmente lo hago para difundir objetivamente temas, ya que también la parte de equivocarse es fundamental porque no lo sé de todo, así que tengo que investigar. Y ante eso, tampoco el no saberlo me es una persona inútil, sin conocimientos, sin ninguna meta, sin ningún objetivo como tal, sino simplemente es algo en lo cual he de trabajar y me estoy responsabilizando de ello, lo cual es muy importante, el responsabilizarte de las acciones en las cuales tú vayas a determinar ante ciertos hechos como tal. Entonces, es importante, sí, claro, la responsabilidad de ciertas acciones, vivir y dejar vivir a la otra persona, principalmente cuando entramos en una situación que nosotros mismos nos estamos perjudicando y en ese perjudicarnos perjudicamos a otros individuos. Es una parte en la cual tenemos que observar qué es lo que está pasando ante ciertas conductas en las cuales estamos determinando, ya que no es una situación totalmente valorativa ni ética, sino un factor ya patológico en el cual tendríamos que observar o incluso ver el trasfondo de esta situación que está pasando, que está llevando a situaciones que están retomando acciones agresivas o violentas hacia otros miembros. Entonces, ante estos puntos, principalmente el autoobservar y el autoevaluar qué es lo que está pasando dentro de mí ante estas emociones y la emoción de la vergüenza, ya que si en algún momento como tal nosotros somos partícipes de avergonzar a alguien, también es algo que tendríamos que responsabilizarnos y retomar puntos importantes, y el observarnos también ante este contexto agresivo, que puede ser manipulativo, también puede ser codependencia emocional, entre otras situaciones de violencia, agresiones que perjudican a la otra persona, y todo ello lleva a situaciones en las que la otra persona lo retoma de una manera en la cual puede ser muy dañina, e incluso puede llevarlo a situaciones de suicidio, situaciones en las cuales de vacíos, de soledad, depresivos, etcétera. Entonces retomar lo que de nuestra boca sale hacia las situaciones en las cuales nos vamos rodeando, y principalmente responsabilizarte de tus actos como tal. También la otra parte que yo quiero mencionar es eh, si nada terrible va a pasar, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas la decisión de hacerlo? ¿A qué tenemos ese miedo o ese pensamiento de porque ya lo hago, alguien me va a criticar, o si lo hago no va a salir como yo lo tengo pensado? Sino es tener este pensamiento de lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y ante eso lo trabajo con mi propio interior, y también lo trabajo con las personas en las cuales tengo que trabajar principalmente. Pero el trabajo interno es esencial
ante lo que es ciertas necesidades en las que me está costando trabajo desarrollarme como tal. Y si en esta parte en la cual hago mencionar de que si la otra persona me empieza a verbalizar acciones equívocas, ya sea insulto, rechazo, también la parte de exclusión entre ciertas situaciones, hacerme la pregunta si esta parte de quién viene, de él o de mí, me preocupa o me ocupo de lo que a mí me corresponde. Principalmente son aspectos en los cuales lo tomamos tan en serio que lo formamos parte de nuestras creencias. Y en esa parte de nuestras creencias viene todo este deterioro de nuestra autoestima, de nuestra autoconfianza, de nuestro autoconcepto, de nuestro autorrespeto, entre otras funciones importantes que tenemos que observar. Entonces, principalmente, si tú lo estás haciendo de tu manera y aquello en lo cual tiene una retroalimentación positiva de qué he de trabajar, y si la otra persona hace mencionar, primeramente el problema no viene de ti, sino el problema viene de la otra persona. Pero si tú empiezas a tener esta parte de juzgar hacia la otra persona, ahí también es una parte de responsabilizarte y es una situación que tú tienes que trabajar contigo mismo. Entonces son factores en los cuales es importante la situación en la cual se tiene que llevar a cabo, y principalmente desde mi punto de vista es un factor en el cual influye mucho nuestro desarrollo, en la manera en la cual nos identificamos con nuestros iguales, las situaciones en que lo vive cada uno. Hay personas que no tienen vergüenza y lo hacen pensando no en el qué dirán, que es un introyecto para mí o un constructo sociocultural que tiene mucho peso, el qué dirán, y en ese peso en el qué dirán a veces no hacemos lo que tenemos planteado hacer principalmente. Y esto en el que dirán desde mi poca experiencia que llevo y anteriormente en el cual en mi servicio social que realizaba en la universidad retomaba consulta desde un contexto metódico y desde una parte de revisión de caso por un profesional. Entonces el sexo, en este caso las mujeres, recordaba que tenían mucho este introyecto como tal. ¿Qué dirán de mí si no ando con esta persona? ¿Qué dirán de mí si tengo malas notas? Y no quiero fallarle a ciertas personas. ¿A quién quieres complacer para retomar ciertas acciones? Sino el primer individuo en el cual tiene que tener un reconocimiento de sí mismo eres tú. Y ese reconocimiento es interactuar con las situaciones en las cuales has vivido y en las cuales has trabajado principalmente. Ante ello, todos estos constructos, yo te pediría que hicieras una lista y cuáles son los introyectos o constructos más conocidos, ya sea en tu núcleo familiar o tu núcleo en el cual tú te vas desarrollando, y principalmente qué quieres hacer con ello. ¿Te lo quedas o lo trabajas con un especialista? Y principalmente lo importante es tu salud mental, lo importante es el bienestar psicológico de todos los aspectos entre las emociones, la conducta, y no solamente las personas que tienen alguna psicopatía, sino las personas a las cuales hay cierto conflicto en nuestro día a día o resolver cierta parte de herramientas que requerimos para situaciones totalmente que vivimos principalmente. Ante ello, este es mi punto de vista desde la vergüenza, que es una emoción, y esta emoción puede causar culpa, que es una parte totalmente eh, de este proceso, y ante ello todas las emociones catárticas que se encuentran en este contenido, que puede llegar a situaciones mucho más catastróficas y situaciones en las cuales te hacen no hacer lo que tanto te gusta hacer, y principalmente hago mencionar tu propia autenticidad contigo mismo. Si mientes, te estás mintiendo a ti mismo, principalmente. Entonces, llevar a cabo toda esta interiorización con mi propio yo, con mi propia psique, y ante ello llevar un proceso profesional, que es lo más importante. Principalmente yo abordé estos dos contenidos, la terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotiva, pero ya tú decides si vas a un concepto más humanista, a más gestal, a un psicoanálisis, a conductual, a un sistémico estructural, entre otros. Entonces posteriormente ante ello tú tomas tus propias decisiones de hacia qué camino te quieres dirigir principalmente. Ante ello, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Mi nombre es Eric, soy psicólogo,
Y ante ello, el compartir este contenido para mí es una forma de expresar todo aquello que estoy sintiendo y todo aquello que estoy pensando, pero también el preguntarte, ¿tú qué estás sintiendo? ¿Tú qué estás pensando? ¿De dónde viene? ¿Lo escuchas? ¿Interactúas con ello? Ante ello, la respuesta la tienes tú principalmente, y si no, en algún momento u otro va a salir esa respuesta principal. Así que muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes, días, noches, dependiendo en el cual estés viendo este contenido. Y te agradecería mucho que compartieras este video. De ser así, muchas gracias. Hasta luego.